Entonces, hermanos, y el tema de hoy se titula Aquellos a quienes Jesús reunió. Bien, entonces, vamos a ver el día de hoy. La lectura ya se ha dado, es Mateo 28, del 16 al 20. ¿De acuerdo? Vamos a leer el versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con el mensaje. Primero, como una breve introducción, hermanos, vamos a entender que la iglesia de Jesucristo tuvo un comienzo. ¿No? Vemos a lo largo de la Biblia que hemos leído cómo inició la iglesia, cómo comenzó, cómo es que la palabra se esparce alrededor del mundo, cómo se levantan a través de las obras de las misiones muchas iglesias en todo el imperio romano, en el Nuevo Testamento, y cómo es que hasta la actualidad, hermanos, se siguen levantando iglesias en cada país, ¿no? La obra del Señor no se ha detenido, la obra es una obra progresiva y va a llevar a un cumplimiento hasta que el último de los cristianos pues recibe el Evangelio, ¿no? Hasta la venida de Jesús. Sin embargo, vemos a una iglesia grande y cuando leemos las epístolas de Pablo, vemos que mandan saludos a las iglesias, cartas a los hermanos, a las iglesias para que sean leídas con algunas instrucciones. Y vemos cómo es que llegó a comenzar esta obra, ¿no? Incluso la obra en nuestra iglesia local tuvo un comienzo, ¿no? Entonces eso es algo que debemos entender primero, ¿no? Nosotros como iglesia estamos en formación aquí en Huacho, sin embargo nosotros vamos a ir creciendo. A medida que vamos a ir creciendo vamos a llegar a ser una gran iglesia constituida. Sin embargo, ese es un proceso que va a llevar tiempo, ¿no? Y eso pues tenemos una misión que el Señor nos ha encargado. Primero, y si nosotros vemos el texto de Mateo 28, lo que comienza hablándonos es lo que Jesús mandó que sus discípulos hicieran. Cuando Jesús resucita, lo que hace es llamar a sus discípulos al monte de los olivos. Entonces los discípulos, en obediencia a lo que le dijeron las mujeres, porque ellos no quisieron creer en la resurrección, ellos escuchan, ¿no? Y Jesús se aparece a las mujeres y le dice: vayan y díganles que me vean, ¿no? Que junto con ustedes se reúnan al lugar donde ya les indiqué. Y esos discípulos, ¿no? Que le seguían al Señor, porque muchos discípulos lo dejaron de seguir, los discípulos que permanecieron hasta el final, hasta después de su crucifixión, de su resurrección, los discípulos que en verdad recibieron ese llamado, perseveraron y fueron a reunirse. Y la iglesia local es así, hermanos. La iglesia en todas partes del mundo siempre en obediencia al Señor va a venir a adorar. Aquel que es del Señor, las palabras del Señor escucha, ¿no? Dice: yo soy el pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces miremos también esa figura, ¿no? Que somos esas ovejas que el Señor ha tomado para él. Y así como la iglesia se reúne y hay muchos tipos de creyentes, también pues en nuestras iglesias podemos verlo, que hay algunos con fe, otros personas con una fe, no, una poca fe, otros dudan, otros vienen con problemas y hay de todo tipo de creyentes en la iglesia local. Por eso no es que el Señor llame a una iglesia sanada, es una iglesia en proceso de sanidad. Entonces, y como también, y esto es algo un poquito triste, pero es así, ¿no? En la iglesia hasta llegan personas, ustedes ven mega iglesias de más de 1000 miembros, por ejemplo, hay iglesias, ¿no? Donde hay multitudes, pero no todos son creyentes, ¿no? Siempre en las congregaciones va a haber lo que el Señor dice, ¿no? La, la cizaña, ¿no? No sabemos quiénes somos salvos realmente. El Señor al final va a dividir, ¿no? Va a diferenciar. Hay cabritos en medio de las ovejas,
hay en el trigo, hay cizaña, ¿no? Que se parece. Sin embargo, nuestra misión no es buscar la cizaña necesariamente, sino es seguir fielmente la palabra. Y ese es el discípulo, y esa es la iglesia, ¿no? Los creyentes siguen con fe al Señor y perseveran hasta el final. El que no es, simplemente no lo va a hacer. Y el discípulo que ha sido instruido por Dios va a estar capacitado y tiene el deber de poder enseñar a otros, así como él ha sido enseñado. Por eso ustedes, hermanos, no es que vengan al culto, reciban la palabra y se queden, qué bonita palabra he recibido. Ustedes son discípulos que están en formación, y va a llegar un momento donde van a estar muy preparados para poder discipular a otros. ¿Por qué? Porque ese es el mandato. El Señor reúne a aquellos a quien ha llamado y les dice, hagan discípulos. No dice, llenen la iglesia, no dicen, solo invita gente, nos manda a discipular. Y el proceso de discipulado es, primero aprendo yo y comienzo a enseñar a otros, ¿no? A medida que estoy en esa certeza de la fe, esa palabra que he creído, comienzo a enseñarla a los demás. Por eso de antemano ya debemos de estar disfrutando de esta bendición compartiendo el Evangelio, ¿no? Así como lo hemos entendido nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué les hizo saber Jesús a aquellos que vinieron a reunirse en el Monte de los Olivos? ¿Qué les quiso transmitir? Eso nos habla Mateo 28, que nos habla, y vamos a tocar el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto habla, hermanos, de la autoridad absoluta de Jesucristo. Nuestro Señor, el Señor que nos ha salvado, tiene una autoridad completa, absoluta, sobre toda la creación, sobre nuestras vidas, y el Señor habla esto a sus discípulos. Primero vamos a entender en el contexto de ellos. Cuando la iglesia está comenzando, hermanos, son pocos los discípulos que se reúnen en el Monte del Olivar, ¿no? Los escogidos reciben esta palabra, ¿no? Jesús ahora los está enviando a predicar la palabra, a hacer discípulos, y les dice que aunque en el mundo hayan problemas, grandes dificultades, rechazo de la gente, muchas tribulaciones, el Señor les invita a creer, a afirmar su fe en la autoridad poderosa de Cristo. Y eso es lo que debemos de experimentar cada día, creer en la autoridad que Cristo tiene sobre nuestras vidas. Y esa autoridad se nos ha delegado, lo tenemos esa autoridad en las escrituras. Cada vez que nos acercamos al Señor, estamos creyendo en sus palabras. Por eso, para la vida del creyente, el discípulo, hermanos, tiene por sobre todas las cosas la autoridad de la Biblia. No hay otro tipo de norma con la cual se rija la vida del cristiano que no sea la palabra de Dios. Entonces, la iglesia puede tener muchas opiniones y los hermanos podemos aconsejar muchas cosas. E incluso hasta los amigos fuera de la iglesia nos pueden aconsejar, pero lo que debe de ser la guía, la brújula de mi vida debe ser la palabra de Dios, porque es la única que va a poder edificarme, la única que va a poder darme un buen crecimiento en la fe, en el espíritu. No hay otra cosa más. Otro consejo de hombre fuera de la Biblia te va a ayudar en algunos casos físicamente, pero no te va a ayudar a crecer en tu relación con Dios, en la madurez espiritual. Por eso. Y esto, hermano, la autoridad de Cristo está por encima de cualquier autoridad, sea de los pastores, de los líderes, hasta los líderes del gobierno, porque toda autoridad dada en la tierra viene de la autoridad que Dios les ha dado, aunque no los quieran reconocer los líderes los gobernantes de este tiempo. Y en obediencia a Cristo es que nosotros vamos a ser discípulos obedientes, porque ¿qué discípulo de Jesús puede no decir, yo creo en Dios, pero yo no me gusta seguir la obediencia, las normas de mi país, por ejemplo, ¿no? Si el país tiene una norma
que dice, no tienen que trabajar para sustentarse, y yo digo, no, no quiero, o tienen el deber de votar, elegir a su candidato, o tienen el deber de vacunarse para proteger la salud, y yo digo, no quiero. Entonces, ¿a qué autoridad me estoy sujetando? ¿No? Entonces, si es una obediencia, debe ser una obediencia a favor del pueblo de Dios y a favor de la vida, de los derechos, lo que está beneficiando a la persona. Y eso siempre va a estar acorde con la palabra de Dios, hermanos. Toda ley que no esté acorde con la palabra, pues no merece ser sujeta, porque muchas cosas también se dan en contra de la Biblia, pero nosotros tenemos una autoridad a la cual nosotros debemos, que es la del Señor, y como discípulos obedientes debemos de asumirlas, y todos pues no somos perfectos, desde el pastor hasta el último de los creyentes estamos en ese proceso de perfeccionamiento. La perfección se va a alcanzar en la venida de Jesús, pero a pesar de nuestra imperfección tenemos que recordar: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús tiene el poder absoluto. No hay poder, no hay problema sobre la tierra o que venga a mi vida que pueda apartarme de Dios, que pueda hacerme caer en desesperanza. Entonces, yo soy imperfecto y es por eso que necesito de Jesucristo. Necesito depender cada día más de Él. Van a venir tentaciones fuertes. Entonces, nosotros debemos de sujetarnos a la palabra del Señor, y nos habla también acerca de que todo discípulo pues es fiel al Señor y anda en su presencia. Hermanos, si no estamos ante la presencia de Dios, si no oramos, si no congregamos, si no estamos siguiendo al Señor, vamos a comenzar a mirarnos a nosotros mismos y confiar en que somos autosuficientes. Ese es un gran engaño. Y esto es algo cierto. Toda tentación va a encontrar una salida mientras estamos en el Señor. Eso lo dice, ¿no? Primera de Corintios. El Señor no te va a dejar ahí, te va a dar juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Donde haya temor, si tú tomas el Evangelio, vas a tener paz. El Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y su presencia está contigo a medida que caminas en Él. Claro, uno puede decir, oh, y si desobedezco ya no está conmigo. Claro, lo que hacemos al desobedecer es contristar el espíritu. Sin embargo, Dios dice: no estaré contigo en el hecho de que no va a aprobar lo que tú haces, ¿no? Sino que Dios te va a corregir, ¿no? Solo en la presencia del Señor, todo mi corazón, que está lleno de otras cosas que busco, porque soy tentado muchas veces, busco la felicidad en otras cosas, en otras personas fuera de Cristo, mi corazón no se va a saciar. Solo en Él voy a ser llenado. Toda duda que haya ante la presencia de Dios, ante el escuchar de su palabra, toda duda es resuelta. Dios nos da seguridad, firmeza con su palabra. Y esa es la esperanza que recibieron los discípulos en el Monte de los Olivos cuando les envía ese mundo difícil. Vayan y hagan discípulos, pero recuerden, mi autoridad está con ustedes. Yo que los envío tengo esa autoridad. No teman, no duden. Compartan el Evangelio, busquen esos discípulos y prepárenlos como discípulos. Por eso el siguiente es acerca de cumplir el mandato de Dios. Y esto no es solo para los 12 apóstoles y los demás discípulos que se reunieron allí, esto es para nosotros también, para todos los que son discípulos de Jesucristo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí vemos esta gran promesa, ¿no? Yo estaré con ustedes, y el mandato, ¿no? Hacer discípulos. Hermanos, cuando dice: por todo esto que les he dicho, hagan discípulos, ¿no? Con seguridad vayan, oren para hacer discípulos, y no es una sugerencia.
no nos está consultando el Señor, esto es algo imperativo, hagan discípulos, ¿no? Y nos dice que esto debe ser dentro y fuera de la iglesia. Es decir, no es que yo solamente la semana que está de fiesta en mi iglesia, yo voy a evangelizar más. El día en que me siento mejor voy a compartir el Evangelio. No es eso. El evangelismo es algo que lo hacemos hasta con nuestra conducta, en todo momento. Entonces, es algo que mientras hagamos las cosas, mientras andemos en este camino de la vida, tenemos que compartir, tenemos que hacer. ¿De acuerdo, hermanos? Nos habla también de que el discípulo es aquel que aprende de su maestro, se sujeta a su maestro y sigue sus pasos, anda pisando las huellas de su maestro, ¿no? Ese es el discípulo. Entonces, ¿cuántos de nosotros imitamos a Jesucristo? O cuando vemos la figura de Jesucristo, lo primero, en lugar de emocionarnos o de anhelar ser como Él, nos desanimamos. Si nos estamos desanimando, debemos de cambiar ese pensamiento, porque el Señor nos ha mandado a seguir sus pasos. Y debemos enseñar a ese discípulo todas las cosas. Discípulo o persona creyente que no quiere ser discipulado, se niega a aprender más del Señor, entonces está cayendo en un conformismo y eso está mal. Todo creyente, mira, pueden haber un montón de creyentes en la iglesia, ¿no? Sin embargo, Dios nos ha mandado no a quedarnos como creyentes, sino a crecer como discípulos. El discípulo busca al Señor, a diferencia de otros. El creyente, por ejemplo, puede decir, ¿no? Hermano, ore por mí, hermano, avíseme para ir a la iglesia, hermano, avíseme. En cambio, el discípulo está pendiente. El discípulo no necesita que le avisen, el discípulo está pendiente, el discípulo busca al Señor en oración, ¿no? Es más, en lugar de que busque que oren por él es el primero que dice, voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti. Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente está todavía en un rol pasivo. El discípulo ya es más activo. Entonces, mientras que el discípulo, y ojo, a pesar de ser activo el discípulo también está con esa actitud humilde de seguir siendo enseñado por Dios para enseñar a otros, enseñándoles todas las cosas. Miren, por eso no es que tráelo a la iglesia, no dice solamente eso el Señor. Eso, venir a la iglesia es algo natural que todo cristiano hace cuando recibe salvación, sino que ahí comienza su proceso, enseñándoles todas las cosas. Este es nuestro deber, ¿no? Entonces, si el discípulo no quiere perseverar, pues hay que aconsejarle, hay que animarle a que pueda, no se quede ahí, sino que crezca en la fe, ¿no? A eso Dios nos ha llamado. ¿Y qué más? Yo estaré con ustedes todos los días, y esto nos habla, ¿no? Si cumplimos este mandato. ¿Cómo decimos que Dios está con nosotros? ¿No? Esa palabrita Emanuel, ¿no? Dios con nosotros. Decimos, Dios está conmigo, pero ¿cómo puedo decir Dios está conmigo si yo no quiero, por ejemplo, ser discipulado, si yo no quiero orar por mi iglesia, si yo no quiero orar por mis hermanos, si yo no vengo a los cultos, culto de niños, culto de jóvenes, culto central? ¿Cómo puedo decir Dios está conmigo sin tener vergüenza o pena? ¿Mm? Y si nos sentimos así, y si sabemos que estamos fallando, el discípulo rápidamente confiesa su pecado y se pone en manos a la obra, ¿no? Se pone a disposición del Señor, busca a su líder o busca al pastor que tiene y dice, me pongo a disposición, quiero aprender más del Señor, quiero orar con mi iglesia, y eso es, ¿no? Entonces, eso es para cada uno de los discípulos, eso es para todos, y Dios estará con nosotros, porque a lo que Dios quiere llevarnos es a buscar ese discípulo, que no sabemos quién es, varón o mujer, alto, bajo,
joven, anciano, niño, no lo sabemos, pero es el discípulo que Dios ha preparado en el mundo y que está esperando escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso debemos de cumplir con ese mandato. Conclusión. La iglesia es edificada sobre el fundamento de Cristo y sujetos a su palabra, la iglesia será edificada. ¿No? Cristo es el fundamento, ¿no? Sobre el cual somos edificados. Hay que recordar. Los jóvenes debemos aprender a temer a Dios. Hay veces no queremos sujetarnos a la autoridad de la palabra. Y ¿no? Sujetarse a la palabra, de ese modo podemos ser ministrados. Hay veces algunos jóvenes quieren crecer a su manera, regir a su manera, pero tienen que aprender, ¿no? a someterse bajo la autoridad de las escrituras, desarrollar esa fidelidad al Señor a través de las pruebas y ser dependientes de Él, ¿no? Oremos para que predicando su palabra encontremos a los discípulos que Dios ha preparado y enseñémosles a seguir los pasos de nuestro Maestro Jesucristo. Por eso aquí ya tenemos que pensar a que nosotros vamos a ser ejemplo de los discípulos que van a venir. Oremos también para ser ejemplos de ellos, de los demás hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros siempre, por la obra de Jesucristo, nuestro Señor, quien con su muerte y su resurrección en la cruz, Él nos ha mandado que enseñemos este Evangelio, que vamos a enseñar a los discípulos que Jesús es el Señor, que Él en la cruz del Calvario ha solucionado el problema espiritual que me separaba de Dios, que me condenaba al infierno, que si ahora me ha llamado para ser miembro de su iglesia, ahora debemos de tener toda la disposición para que sea Él quien nos instruya, nos dirija y nos lleve hacia la madurez espiritual, para ver hacia otros discípulos, para ansiar hacer su voluntad, hacer discípulos y enseñarles a andar en el camino del Señor. Oramos dándote toda la gloria solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.